Amén. Dios me bendiga, amado hermano. Estamos agradecidos con el Señor una vez más en su programa Escudriñando la Verdad, Foro de Maestros, en la tercera temporada. Amén. La primera temporada hablamos sobre lo que fue teología bíblica sistemática. Dimos aproximadamente unos 20 o 21 episodios. La segunda temporada estuvimos hablando sobre eventos por venir. Amén. También abarcamos casi 4 meses. Así que fácil, fueron unas 16, 18 clases. Y en esta tercera temporada vamos a hablar el Apocalipsis, introducción al Apocalipsis. Así que prepárese porque vamos a subirnos a esas aguas, amén, donde vamos a navegar, vamos a ir capítulo por capítulo, exegéticamente, con nuestros amados compañeros, amén, colegas, maestros, donde queremos llevarle a usted esa explicación, esas clases que nos van a edificar y nos van a instruir. Amén. Así que voy a dejar a mi hermano que se presente, hermano Girón, nos presentamos. Dios los bendiga, hermanos, donde quiera que se encuentren, les invitamos que se unan a este foro, donde vamos a estar siendo edificados a través de la palabra de Dios. Nos vamos a gozar, vamos a entrar a un tema que es bien complejo, que únicamente el Espíritu Santo con su luz nos iluminará, y todos vamos a aprender del Apocalipsis. No tenga temor del Apocalipsis, escudriñalo, léalo, búsquelo, que Dios tiene grandes bendiciones. Estamos en los tiempos específicos donde muchas cosas están cumpliendo hoy en día. Amén, hermanos, pues, prestemos atención y Dios les bendiga grandemente. Amén. Amén. Dios me les bendiga, ¿verdad? A cada uno de ustedes este día, ¿verdad? Que el Señor nos permite todavía estar de pie. Estamos agradecidos con el Señor, ¿verdad? Porque nos permite llegar hasta este momento, ¿verdad? En tocar estos temas que muchos tienen miedo de leerlos, de estudiarlos, pero verdad, con la ayuda de Dios, pues juntos vamos a aprender hoy este día, esperando que el Señor pues nos dé verdad ese conocimiento que es muy importante en esto. Amén. Así que esperamos aprovechar su tiempo y verdad, si tiene papel, lápiz, anote, verdad, apunte cualquier pregunta, pues estamos acá para servirles. Amén. Así que verdad, vamos a compartir y que el Señor me lo siga bendiciendo. Amén, gloria al Señor, agradecido siempre con el Señor por la oportunidad que nos da de poder compartir con ustedes un poco de lo mucho que Dios nos ha dado y poder entender un poco mejor lo que es el libro de Apocalipsis, despejar ciertos mitos que hay con respecto a esto, de que es inentendible, que es muy confuso, y lo que intentamos nosotros es simplificar, no demeritar, sino simplificar, hacer un lenguaje más sencillo, para que los hermanos y amigos que están puedan entender un poco mejor lo que es el libro de Apocalipsis. Amén. Amén. Así que vamos a entrar con todo, hermano Carlos, y usted ya de una vez vamos a ir con la introducción. ¿Qué es el Apocalipsis? ¿Cómo entra el Apocalipsis? ¿Quién lo escribió? Ustedes dieron algo muy importante. No le tengamos miedo al Apocalipsis. Amén. Para entender su escritor, en qué circunstancias estuvo, me gustaría saber, hermano, cómo entra el Apocalipsis. ¿Por qué el nombre? ¿Qué es el Apocalipsis? Amén, hermano. Lo importante de entender esto es que mucha gente no entiende por Apocalipsis como destrucción, juicio y ira de parte de Dios, pero en sí el libro no solo es ira, sino que es revelación de parte de Dios, y Apocalipsis significa simplemente quitar el velo. Mostrar algo que estaba oculto hacia los seres humanos, pero que Dios ha decidido quitar ese velo y mostrar a la humanidad lo que está determinado para el mundo. Porque Dios no fuera omnipotente, omnipresente ni omnisciente si Él no supiera lo que va a suceder de principio a fin con la humanidad. Dios es eterno, entonces para Dios hay dos líneas claras, el principio del tiempo y el final del tiempo. Él es eterno, Él no cabe en esta cápsula. O sea, para Él no hay pasado, no hay presente y no hay futuro, sino que Él está afuera de todo esto. Nosotros somos los que estamos en esta línea de tiempo, y por eso es que Dios quita el velo para que nosotros podamos ver lo que está ya determinado. No es que a Dios lo agarra por sorpresa algún evento de lo que está sucediendo en el mundo, o de alguna guerra, de un imperio que se ha levantado. No es que Dios esté exento de eso, sino que Dios ya sabe qué es lo que va a suceder. Entonces Dios decide quitar el velo para mostrarnos a nosotros y que tengamos entendimiento, y por eso es que cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis dice que este es para la gente que tiene entendimiento y que es de bendición para los que leen este libro y lo aplican. Y es decir que
No solamente se trata de leer, sino tratar de entender lo que está aquí. Y el punto de esto es que la gente no entiende porque mucha simbología en el libro. Entonces, y no entiende qué es lo que está hablando o cómo habla Juan, pero lo importante es que la gente entienda que Juan está en su presente en ese momento, pero el relato de Apocalipsis es hacia el pasado y lo lleva a un viaje hacia el futuro. Es decir, para que la gente entienda de que no está hablando todo es presente de lo que está hablando Juan, sino que está hablando como una retrospectiva y después lo va llevando hacia el futuro con todos los eventos que han sucedido y los que van a suceder. Entonces, una de los comentarios, muchos comentarios bíblicos y ponen, incluso el mismo libro lo pone a Juan como el autor del Apocalipsis. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos cómo fue que sucedió, que Dios le dio la revelación a Juan. Dios, por medio de Jesucristo, y Jesucristo por medio de un ángel, decide darle esta revelación a Juan. Juan había sido desterrado. Han habido muchas persecuciones en el Imperio Romano, hubieron muchas persecuciones en cuanto a los cristianos. Entonces existen dos teorías que existen de que el Apocalipsis se escribió en el año 65 con la persecución de Nerón y que en ese tiempo lo ubican a Juan. Esa es la primera teoría que existe, pero vamos a ver que existen dos teorías en cuanto a esto, pero la segunda es la que tiene más apoyo bíblico e histórico, que es el del año 95 después de Cristo. Entonces se dice que Juan fue desterrado por Domiciano, el emperador, porque el emperador vio de que los cristianos no se sometían a la adoración al reino romano. O sea, los emperadores se autodenominaban dioses. Entonces ellos exigían que la gente se postrara delante de ellos y los adorara. Entonces los cristianos decían de que ellos no podían postrarse hacia un ser humano, que ellos tenían su Curios, que era Dios, que era Jesucristo, que era Señor, porque Curios significa Señor de señores, como un título divino hacia algo, o sea, a alguien. Entonces ellos le decían a Jesús, le decían el Curios, el Señor de señores. Entonces Domiciano, él reclamaba pleitesía. Entonces, al no recibir la pleitesía entonces se autodenomina Curios. Y ahora yo soy el Curios. Cuando no recibe la adoración de los cristianos, es que empieza la persecución de los cristianos. En esta persecución que él inicia de los cristianos, es que es arrestado Juan. Y Juan es llevado hacia la isla de Patmos. Es una isla que está en el mar Mediterráneo. Entonces, esta isla es para que nosotros entendamos. Yo creo que muchos de los lectores están familiarizados con la cárcel de Alcatraz, que está allá en California. Entonces, que es una piedra. Entonces, similar era lo que existía en Roma. Ellos tenían en el mar Mediterráneo una isla donde desterraban a la gente y la mandaban y ahí la llevaban a que muriera en la isla. Era una cárcel. Entonces, por eso es que Juan, cuando está desterrado allá, que está preso en la isla de Patmos, es que Dios le da una revelación a él y decide quitar ese velo y escribe. Fíjese la diferencia entre cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y en el libro de Daniel, le dice que no abra ese libro, que no es para ese tiempo. Pero a Juan no, le dice escribe, porque esto es lo que está sucediendo, esto es lo que va a suceder, esto es lo que está sucediendo y lo que va a suceder. No es que sea contrariedad, sino que vamos los tiempos de Dios. Por eso es que Dios la dispensación. Entonces ahí es donde nosotros vemos que las dispensaciones sí son bíblicas. Y hay veces la gente no lo quiere ver. Entonces, pero vemos que en un tiempo no era, pero en el otro sí. Entonces se le ha dado a Juan. En un momentito, hermano. Precisamente hay personas que confunden este libro que menciona Ezequiel con Juan, con el rollo que le dice, escribe este rollo, y piensan que son los sellos. No. Porque Sí. Precisamente tuve una conversación con una persona ayer y me dice, no, que muchas personas que no distinguen que son los sellos. No son los sellos, es un libro. Y a Ezequiel le dicen, no lo abras, solo tómalo nada más. Pero porque no es para este tiempo. Que quería aclarar eso, de que no confundan el rollo de los sellos con el rollo del Apocalipsis. Que es una cosa muy diferente. Es una cosa muy diferente. Entonces podemos ver que Dios utiliza a Juan, y qué importante cómo Juan presenta las tres dignidades de Cristo a través del Evangelio, a través de las cartas y cuando llega al libro de Apocalipsis. Nosotros vemos que en los Evangelios presentan a Jesús como profeta.
que Juan lo presenta como un profeta, pero ya en las epístolas se presenta como un sacerdote, y cuando nosotros lo vemos en Apocalipsis ya lo presenta como rey. Entonces están representando las tres divinidades de Cristo. Entonces nosotros podemos ver que Juan recibe la revelación, se le es dada a él, y él empieza a escribir lo que Dios le da con respecto a lo que está por suceder. Y ese es el punto principal, hermano, cuando nosotros vemos de que la teoría y la historia nos dice a nosotros que esto sucedió aproximadamente en el año 95, ¿sí? Después de Cristo, cuando Juan recibe la revelación de lo que es el Apocalipsis, lo que es quitar el velo. Y existen tres teorías en cuanto a esto, hermano, con respecto al libro de Apocalipsis. Una de las teorías es que es denominada preterista, que dice que esto se refiere a la persecución en el momento en que estaban siendo perseguidos los cristianos en ese momento, cuando Juan sentía la persecución. Entonces esto que narra Juan en el libro de Apocalipsis ya pasó, sino que fue un momento en que ellos estaban siendo perseguidos y que fue un momento de angustia que él vivió, pero que el libro de Apocalipsis está encerrado en eso, simplemente en el evento de persecución que ellos tenían en ese momento. Y no es un evento escatológico que tiene una continuidad, tiene un pasado, un presente y un futuro, sino que simplemente es un momento presente en el que él está viviendo, y que eso es todo el libro de Apocalipsis. El segundo tipo de interpretación es que está hablando de un marco histórico, desde que comenzó el cristianismo, la persecución, hasta la época de Juan, y entonces esa es la segunda teoría que existe en cuanto al libro de Apocalipsis. Y la tercera es la que nosotros tenemos en cuenta, que es el hecho histórico, en el cual nosotros vemos que lo que Juan revela es algo en lo que nosotros vemos que muchas de las cosas ya sucedieron, están sucediendo y continúan un curso, y tiene un tema escatológico que tiene cumplimiento hacia un futuro. Entonces nosotros podemos ver que Dios le da una revelación, y podemos ver, y en el libro de Apocalipsis es cuando nosotros botamos muchas teorías en cuanto a que si Cristo es un humano y que no es Dios, y nosotros podemos ver que Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin, Él es el que tiene el control de todo, no está fuera de las manos de Él. Entonces Dios decide revelarse por medio de su Hijo, y Jesús lo hace por medio de su ángel para con Juan, y poder traer esta revelación a los seres humanos. Y esa es la gran importancia que nosotros tenemos, y por eso es que es de tal importancia quitar todos estos mitos que existen en cuanto al libro de Apocalipsis, sino que es de ver, porque el punto es, hermano, que nosotros no, por ejemplo, ¿cómo puede narrar Juan un avión de guerra con su tiempo si no existía? ¿Cómo puede Juan describir un tanque de guerra si en ese tiempo no existía? Entonces tiene que hacer unas comparaciones con lo que él tiene a su alcance en ese momento, y ver de esa perspectiva. Por eso es bueno estudiar la historia, que era lo que estaba sucediendo en ese momento, para poder entender de qué forma lo está describiendo Juan, pero qué era lo que quería dar a entender. Porque él miraba la visión, pero no habían palabras para poder describirlo. Es como nosotros, si Dios le lleva a alguien, por ejemplo, es un ejemplo, le lleva a alguien a un futuro estamos hablando de 2000 años, va a haber cosas que no va a haber palabras como usted pueda describirlas, ¿me entiende? Entonces tiene que usar un lenguaje actual para poder describir lo que vio allá, y eso es lo que está sucediendo en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis simplemente significa quitar el velo, o sea, apartar lo que está oculto, y Dios decide mostrar a los seres humanos para que ya no estén en la ignorancia, o que la gente no ignore lo que está sucediendo, hermano. Y ese es el punto principal del libro de Apocalipsis. Por eso es que es importante que nosotros entendamos que el estudio del libro de Apocalipsis es importante, porque hay quienes dicen de que no se puede leer porque la gente se puede entorpecer, y que hay castigo porque dice que es anatema el que le quita o el que le ponga. Pero cuando nosotros entendemos que no está hablando solo simplemente del libro de Apocalipsis cuando dice que sea anatema al que le quita y le ponga, sino que ya está hablando futurísticamente a lo que es el libro de la Biblia, a lo que iba a ser el canon. Cuando Juan ve esto, proféticamente él está diciendo que cuando usted le cercene a la Biblia o le agregue a la Biblia, usted va a ser anatema. Así se le van a agregarle castigo, o así también va a ser el tipo de castigo si usted le quita la palabra. Entonces, por eso es que él dice que bienaventurado, o sea, dichoso, 3 veces feliz el que lee esta escritura y le entiende. Y le entiende. Y le entienda. Y ese es el punto principal por el cual nosotros estamos aquí. Intentamos entender qué es lo que Dios tiene para con nosotros a través de la Escritura. También descifrar
porque es interesante lo que dice el hermano y me impresiona. Vemos los tiempos, o sea, nosotros nacimos en una época donde han habido muchas guerras, donde la era del bronce pasó, ahora la era del hierro, la pólvora, aviones, y cómo esta gente o este hombre comenzó a describir, por ejemplo, cuando habla en adelante, ¿no? Sobre los sellos, comienzan a decir que salen del Éufrates, salen unos demonios, o sea, prácticamente, hermano. O sea, ¿cómo pudo él hablar que parecían langostas? Imagínense usted en la guerra, usted diciendo de tanques, de aviones. Es interesante cómo él puede poner esas palabras ahí y escribirlas. Y entonces hay un asunto aquí. ¿Cómo nosotros podemos leer el libro de Apocalipsis y mentalizarnos en este tiempo? No podemos. Es que ese es el error que se comete, hermano. La gente lee el libro de Apocalipsis y ve esto real, o sea, ve langostas, como que salen langostas, pero es lo que está haciendo, tratando de explicar. Entonces, si nos vamos a ese tiempo, pues deberíamos de buscar un video cómo es que hacen las langostas cuando vienen la peste de langostas. Y hacen una destrucción y dejan barrido todo. Entonces, esa es una forma de simplificar, o sea, para poder ver qué es lo que estaba él tratando de dar a entender. O sea, cuando nosotros veíamos que venía una inundación de langostas y devoraban todo lo que había en el camino, y de eso quedaba barrido, hermano, el puro polvo. Entonces, él intenta ejemplificar con algo que es palpable en ese tiempo. Entonces, la gente intenta entender que una bestia sube del agua, otra desde la tierra. Yo he visto pseudoapóstoles que les gusta ser como alarmistas y que ser reconocidos de una gran interpretación bíblica, y que yo no sé cómo va a ser esa bestia que sube del abismo, y empiezan a mitificar y a poner a la gente en vilo. ¡Wow! ¡Qué revelación Dios le ha dado a este hombre! No, cuando nosotros leemos la Biblia debemos de, por eso le dije yo, ir hacia el pasado, en el tiempo en que se escribió, y qué eran los ejemplos que el autor estaba usando para que nosotros tuviéramos una idea de lo que estaba hablando y a lo que se refería en este tiempo. Entonces, cuando nosotros vemos como ranas, entonces él está hablando no en sí de que van a venir demonios con cabezas de ranas, no. ¿Cuáles son las cualidades de una rana? Fríos, ¿entiendes? Calculadores. Tipología, una sombra de lo que es. Bueno, pero en la parte donde identifica y le pone las características de la langosta, donde dice el cuerpo es así, tiene Ajá, pero ahí está dando a entender, ahí está, por eso de entender el lenguaje. Cuando no hay un lenguaje que él pueda describir, entonces él trata de agregarle, ¿me entiende? A la forma que él está usando, él trata de agregarle, porque, por ejemplo, un tanque, si él mira un tanque, ¿cómo un tanque? ¿Dónde he visto otro? ¿Dónde he visto ¿Cómo otro? lo voy a describir? ¿Cómo se lo describo? Nunca lo dice. Entonces, nunca lo he visto. Entonces dice, no existía. es como una langosta, pero tiene esto, y le va agregando la forma para que nosotros entendamos de qué está hablando. ¿Me entiende? Como ave de fuego, dice, como ave de fuego, ¿cómo un ave de fuego? ¿Un avión? Entonces, ¿cómo lo va a describir si no existía en ese tiempo? Fuego porque quizás echaba humo y decía... Claro, entonces, pero él miraba, entonces, ¿sí me entiende? Entonces, esta tipología, por eso es importante nosotros entender qué lenguaje está usando Juan para nosotros y no aplicarlo en el momento actual en el que nosotros estamos. ¿Cómo va a ser de feo esto? No. Es de ver qué estaba intentando dar el autor en el tiempo y qué era lo que estaba palpable para él. Y es interesante, hermano, que cuando comienza uno a leer el capítulo 1, dice, la revelación de Jesucristo que dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la aclaró, evidenciándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan nunca se describe como que él es el escritor. No. En ningún epístola, en ningún libro, él dice, yo soy el escritor. Y ni aún en los evangelios. No, nunca dice que él nunca se da el taco de decir, ahora nosotros no medio tenemos un sueño y venimos, al Señor me llevó al infierno, al cielo, y buscamos pleitesía, y él no. Y él dice, y el siervo que amaba al Señor y se recostaba en su pecho era él. Pero él no dice, yo me recostaba en el pecho del Señor.
¿Entiendes? Entonces vemos de que el verdadero siervo de Dios no busca Gloria. gloria para sí mismo, sino que busca glorificar a Dios, da el nombre para que entiendan quién es el que está en el asunto, pero no lo da para vanagloria, sino para glorificar a Dios. Por eso es que Dios da la revelación por medio de su Hijo, y su Hijo manda un ángel. Entonces dicen Sí, por medio de su ángel. Vamos a ir leyendo, y él me ayuda. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, de todas las cosas que ha visto, bienaventurado el que lee y las que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que en esta escrita, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz. Ahí habla Juan ya, pero él no es como que fuera el escritor, posiblemente él lo dictó también, posiblemente. Es posible. A las 7 iglesias que están, díganme. Sí, pero en ese caso él era el único que estaba ahí en esa isla. Entonces no se puede ir a otro lado, ¿no? Porque en él pegan todas las cosas. Que él fue el Sí, que- correcto. Él fue quien tuvo la revelación, pero tal vez alguien más le ayudó a escribir. Quizás en su agonía acuérdense cómo salió Juan. Juan Ya viene, estaba en una vejez. Juan está en su vez. Aparte de eso, literalmente se dicen los historiadores, que Flavio Josefo dice que a él, como no lo podían matar, lo metieron en una fosa de aceite, en un caldero de aceite hirviendo. No sabemos qué tan desfigurado quedó. Sí. ¿Sí? O sea, no dice la Biblia, o porque no lo menciona, no sé por qué, o quizás no había nadie que No pudiera da, escribir. no da detalles de la muerte de él, ni de la misma. Y dice que como no lo pudieron matar, que lo metieron a la isla. Sí, pero- primero lo trataron de hervirlo, y como no lo pudieron matar, lo mandaron a la isla. Mano, qué sufrimiento de hombre. Entonces, Esa es la historia, lo dice. Es la historia que lo habla. la Un isla de historiador lo Pasmo, escribe, sí, no hay entonces, otra cosa. el historiador también narra de que después de que Juan es sido enviado a la isla de Pasmo, empiezan a mandar así como cárcel. Entonces empiezan a mandar a la gente desterrada a morir ahí, para ya Para eso no era ellos morir. cargar, sino que ellos tenían que buscar su alimento ahí, porque ni siquiera alimento les daban. O sea, los iban desterrados, significaba abandonarlos ahí. Ellos tenían que ver Solo si Dios. pescaban. Correcto, o qué. para no matarlos, pena de muerte. Entonces a ellos les da esa pena de muerte, como dice, o sea, para que se mueran solos ahí todos. Mira lo que dice. Pase a vosotros de que era y que ha de venir. Jesús está hablando. Y de los 7 espíritus que están dentro de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel y primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes sacerdotes para Dios y para su Padre. Él sea la gloria, el imperio y todos los siglos de los siglos. Amén. He aquí, vienen las nubes, y todo ojo le verá, y a los que le traspasaron, y todo el linaje de la tierra hará lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el poderoso. Yo, Juan, aquí ya habla Juan ya. Entonces vea usted lo que dice alfa y omega. Entonces el alfabeto griego era alfa, A, omega, Z para todo, nosotros. es un todo. Entonces principio y fin. No hay nada fuera del alfabeto. Entonces por eso es que se pone a Jesús, y por eso es que él lo pone así, de esa manera, porque para los griegos, cuando usted decía alfa y omega, o sea, no hay más de ahí, o sea, desde la A hasta la Z encierra todo. Entonces él encierra todo, y por eso es que nosotros lo vemos aún en Amós 3:7, dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que se lo revele, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Entonces usted puede ver de que esto ya estaba escrito, de que Dios había de revelar por medio de sus siervos lo que había de acontecer, y como él dice, el que es, era y ha de venir. O sea, le está diciendo, ok, vamos a empezar, ahí le está dando la pauta a él de que cuando Juan empieza a narrar, primero empieza a narrar desde antes, y va hacia el presente y va hacia el futuro con la narrativa del Apocalipsis. Y eso es lo importante de entender, hermano, en el libro del Apocalipsis. O sea, Apocalipsis simplemente quiere decir descubrir una revelación divina de parte de Dios, en lo cual Dios ocupa a sus siervos, usa a sus siervos por medio de un ángel, le da la revelación a Juan, pero más adelante en la narración que tiene el libro de Apocalipsis vemos de que ya no habla solo directamente con el ángel, después deja de hablar con el ángel para hablar directamente con el Rey de Reyes, porque dice que cae postrado al suelo cuando lo ve. Entonces, pues, eso puede ser la importancia de entender el libro de Apocalipsis, hermano.
No tenerle miedo, quitar todos esos misticismos que hay, simplemente póngalo como el libro de la revelación, porque hay algunas Biblias que ya viene traducido, no dice Apocalipsis, sino que dice el libro de revelación. Entonces simplemente es una revelación divina. Para poder entender esto hay que viajar, hermano, en la historia para darle la verdadera interpretación a lo que es los simbolismos dentro del libro. Pero también se debe mantener en mente de que en ese tiempo que está narrado en el Apocalipsis, va a haber una actividad sobrenatural también. Obviamente tiene que haberlo. Acostumbrados nosotros a estar viendo lo que va a suceder en ese tiempo. Claro. Y gloria a Dios que Dios nos va a levantar de aquí a esta tierra. Los que tenemos conocimiento de la palabra, los que hemos aceptado a Cristo Jesús. Pero el tiempo hay bastante actividad natural del ser humano, sobrenatural de parte del diablo y sobrenatural de parte de Dios también. Eso es lo que vamos a ver a través de la narrativa de la revelación que Juan habla en el libro de Apocalipsis. Por eso es la importancia del libro, por eso que dice bienaventurado, porque la importancia del libro es la vida secular, pero pegada a esa vida secular va la otra, va la espiritual. Yo quisiera tocar un punto acá, hermano. Desde que usted lee en el versículo 9 en adelante, aparecen 7 espíritus. Para muchos, que son los que aparecen en Isaías. Y no sé si usted ha escuchado alguna enseñanza sobre eso. Y preocupa. Porque ¿cuáles son los 7 espíritus? Sí, entonces piensan que Jesucristo andaba 7 espíritus volando, o que hoy voy a agarrar este espíritu, mañana agarro, o que usted también tiene acceso a ello. Depende de dónde se encontraba. Aparece en Isaías 11. Búscamelo por favor. Isaías 11, que está hablando de Jesucristo. Y yo voy a seguir leyendo acá lo que dice Apocalipsis. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe en vuestras tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu con el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz con trompeta que decía: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Escribe un libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, que eventualmente vamos a ir desglosando cada vez que vamos a hablar de ello en el programa. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, Jesucristo, podemos decir, vestido de una ropa que llevaba hasta sus pies y ceñido por su pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como la blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce fundido, repugnante como un horno, y en su voz como estruendo de muchas aguas. Mire cómo la está describiendo, la forma como Juan no puede expresarse, como estruendo de muchas aguas. Qué voz tan tremenda tuvo haber sido. No sé cuando usted escucha una tormenta y como caen las gotas, ¿verdad? Pero con fuerza. Amén. Es interesante cómo él la describe. Tenía a su diestra 7 estrellas, ahí estamos hablando, ¿verdad? Y en su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, como resplandeciente en su fuerza. Como le vi, caí como muerto, me decía el hermano, a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí yo vivo, que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo la llave de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra, y los 7 candeleros de oro, y aparecen 2 puntos ahí. O sea que va a describir lo que es. Lo que había visto anteriormente. Con lo que había visto. O sea, cuando aparecen 2 puntos, va a dar el significado de lo que está hablando anteriormente. Sí. Dice: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, ¿sí? Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Si vemos la diferencia, porque hay personas, y allá en Isaías, no sé si lo encontramos, no lo tiene. ¿Quién lo lee? A ver, cuando dice... reposará en él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.
Amén. Hay personas que alegorizan esto y piensan que son los 7 espíritus, ¿verdad? Que son las descripciones cómo Jesucristo se va a manifestar en carne, con estas 4 virtudes. Amén. Pero muchos ponen que son estos 7 espíritus que están a la diestra de él. Pero aquí mismo, en el mismo pasaje, Le da la 20, respuesta. le dice, cuando dice, mire, el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra, y los 7 candeleros de oro, y hay 2 puntos. O sea, le descifra el mismo qué son los 7 estrellas que están a su diestra. Eso es como cuando nosotros leemos Génesis, hermano, y leemos Génesis 1:1. Entonces leemos en el principio, a Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas. Entonces en el versículo 2 le empieza a explicar el versículo 1, el versículo 2 en adelante, y eso es lo que mucha gente no entiende. Entonces le empieza a desglosar lo que es el versículo 1, y cuando nosotros ya nos vamos al capítulo 3, le empieza como que le vuelve a repetir otra vez lo mismo, pero no le está repitiendo lo mismo, sino que ya le empieza a narrar, explicar desde la perspectiva de la creación, pero ya con el hombre en la tierra. Entonces esos son los puntos de la hermenéutica y que mucha gente no toma en cuenta para poder hacer una verdadera interpretación de los textos bíblicos, y por eso es que mitifican esto y le meten temor a la gente. Emanuel, ¿será que se podría llamar a cada... Ayúdeme con esto. No sé que usted no habla mucho, pero cuando habla también nos da... ¿Ha escuchado usted esto, hermano, que dice, Señor, mándame el espíritu de sabiduría que estaban allá de los 7 espíritus que tú tienes? ¿Será que en la nueva... ¿Será que ahora, hermano, se podría aplicar eso o se pudo haber aplicado en un tiempo? Lo que pasa, hermano, que para poder entender esto, nosotros tenemos que ver también qué es lo que nos dice el Nuevo Testamento acerca de esto. ¿Verdad? Pablo nos enseña a través de Corintios, Romanos, al hablar acerca de lo que el Espíritu da, ¿no? Entonces no podemos dividir el mismo Espíritu, o sea, correcto, el que lo da es el mismo. Ajá. No hay 2, no hay 3, no hay 4, es el mismo Espíritu que da, ¿verdad?, todas estas cosas, el mismo que lo tiene. No puede estar dividido el mismo espíritu, es uno. Y el que tiene, ¿verdad?, ese ramillete de uvas, por decirlo de esta forma, ¿no? Y ahí está ¿verdad? Ahí están esos dones, ahí están esos talentos, ¿verdad? Ahí están todas estas cosas. Pero no son 7, ni son 6, ni son 8, ¿verdad? Ese es uno mismo, el que lo da. Como él quiere hacerlo con cada uno. Yo no puedo invocar 8, 7, ni 6. Ese es un espíritu. Para mí esa es la plenitud del Espíritu Santo. Correcto. Es un solo espíritu, pero es la plenitud del Espíritu Santo. Ahora, la manifestación de esa plenitud no la manifiesta toda la plenitud. En uno manifiesta espíritu de sabiduría, en otros espíritu de temor a Jehová. Hay diferentes manifestaciones que se dan en los miembros de la iglesia. Son los dones espirituales. No son todos. Es la manifestación, no es que es un espíritu que se llama así, diferente al otro espíritu que se llama así. No, es la plenitud. En el caso de Jesucristo sí llevaba toda la plenitud. Él lo llena todo. Él lo llenaba todo. Es el mismo espíritu. El mismo Espíritu Santo. Era él. Sí. Entonces el Espíritu Santo en su plenitud es la potencia completa. No hay que pedirle más, está completo ahí. Pero en nosotros fuera lindo que tuviéramos casi toda la plenitud. Ya quisiéramos. Que eso es lo que así es como se mueve la iglesia. Amén. Así es como se mueve con esos espíritus que se mueve la iglesia. Por eso es que Pablo lo pone como ejemplo de los miembros del cuerpo. Correcto. Entonces, por eso es que porque Pablo desglosa eso, porque es un mismo espíritu. Y es dado por un mismo espíritu. Si pero no entienden en Corintios 12. Sí, entonces 6 en adelante. Entonces, Romero, también. Entonces, pero ahí Pablo le desglosa, o sea, hermanos, no están peleando, es el mismo espíritu. Que no todos somos orejas, no todos somos ojos, dice. Entonces, a algunos Dios le va a dar espíritu de sabiduría, el otro don de palabra, el otro don de entendimiento, don de interpretación. Entonces, pero es un mismo espíritu. Exacto. Entonces, y eso es lo que estamos viendo ahí. Y entonces hay gente que dice, espíritu de sabiduría. Sí. Pero en el caso de inteligencia. Sí, en el caso del Apocalipsis es que lo ven que está en el trono de Dios. Entonces, el que no lo interpreta bien se va a equivocar. Está hablando de una plenitud. Sí, está hablando de una plenitud completa, pero le está dando nombre a cada espíritu que está encerrado en el Espíritu Santo. Nada más que aparece ahí sí con todos los nombres, como Isaías, con todos los nombres. Pero vuelvo a decir, bueno fuera que el Espíritu Santo estuviera en nosotros en una gran magnitud. Bueno, Él está, pero que lo dejáramos fluir como tiene que fluir. Ese es el problema. El problema es que no fluye en nosotros porque nosotros no se lo permitimos. Sí, correcto. Por nuestra carnalidad. En el caso de Moisés, cuando Josué le dijo, ahí están unos que
como en otras palabras, están administrando cosas ahí sin que nadie les ordenara, pero lo estaban haciendo bien. Y le dijo Moisés, bueno fuera que todos fueran llenos del Espíritu Santo. Ajá. De que recibieran esa llenura del Espíritu Santo. Al recibir esa llenura del Espíritu Santo, se manifiestan esos espíritus donde hay temor de Dios, donde hay inteligencia, donde hay sabiduría. Esos son los que le ayudan a uno a ministrar las cosas de Dios, porque las cosas de Dios únicamente a través del Espíritu se pueden ministrar. Sí. De lo contrario, se echa a perder todo. Sí. Cuando es la propia opinión. Es que ¿quién aconsejará si no el mismo Espíritu? ¿Quién aconsejará a Dios todas las cosas? Si no es un mismo Espíritu. En el libro de Romanos dice, ¿quién va a aconsejar al Espíritu? Si el Espíritu. Entonces, ahí vemos nosotros lo importante, hermano, de no solo dejarnos guiar por un solo versículo bíblico, que de verdad nos podemos perder. Descansar en un solo Entonces, si agarramos el paralelismo de todo, ¿verdad?, lo que habla de este tema, llegamos a la conclusión nosotros y nos damos cuenta que nos está hablando lo que habla el hermano, la plenitud del Espíritu Santo. Si nos quedamos solo con ese, pues nos vamos a extraviar y podemos cometer muchos errores. Pero a veces, hermano, es no saber leer. Discúlpenme, a veces no saber leer. 2 puntos significan que es continuación y es la explicación de algo. Hay que esperar la explicación. Cuando hay 2 puntos hay que esperar la explicación. La explicación que viene ahí. De lo que viene. De lo que viene. O sea, por ejemplo, una continuación, pues. A ver, usted dice, ese carro es el mejor. 2 puntos. 2 puntos. Significa, ¿por qué? Porque tiene las mejores resistencia, tiene el mejor motor. Entonces, o sea, ese es el problema, porque ahí mismo lo está diciendo. Pero, ¿qué asunto es cuando usted dice, Señor, yo desato el espíritu de consejo? Estaba amarrado, estaba atado. Ni tiene autoridad para desatarlo tampoco. Suponiendo que fuera así. O sea, hermano, pasa. Sí. Lo he escuchado. Lamentablemente quieren poner este pasaje de Isaías 11:2, poniéndolo con Apocalipsis 1:19 en adelante. Y no encaja. Pero es por eso mismo, hermano, porque hay gente que busca ser reconocido, o sea, busca darle una interpretación fuera del contexto bíblico a la Biblia, y como en la Biblia, por eso es que hablábamos en veces anteriores, cuando la Biblia se partió, bueno, digámoslo así, se dividió, más bien dicho, en capítulos y versículos, a la gente se le es más fácil agarrar un texto y sacarlo de contexto, o sea, ¿me entiende? Y hacer pretextos dentro de la Biblia. Pero como usted dice, o sea, si nosotros vemos y leemos correctamente, por eso es que Juan dice, bienaventurado el que lee y entiende, no dice solo lee o solo entiende, sino el que lee, leer la Biblia, o sea, el problema con nosotros, hermanos, es que nosotros la Biblia la leemos y la Biblia no es de leerla, es de estudiarla. O sea, va en contexto de leer, pero con entendimiento y entender qué es lo que la Biblia dice. Porque la Biblia, hermano, solamente es el grafa, letra. O sea, la Biblia solo es grafa. Cuando nosotros vemos la Biblia no es que, por decir, yo voy a dejar la Biblia abierta en el Salmo 91 para que el diablo no entre a mi casa. O sea, esa es letra nada más, hermano. Grafa. O sea, hay gente que compra los afiches para colgar los Salmo 91 porque este hogar le pertenece a Dios. ¿Y de qué sirve que usted le cuelgue a la pared lo que usted quiera? Pero usted no está viviendo esa palabra. Pertenece a Jehová. O sea, no, es por gusto que usted esté haciendo eso. O sea, eso es darle misticismo a la misma palabra. Que eso es, hasta parte viene siendo idolatría. Exactamente. Está confiando en un letrero que entonces la Biblia simplemente, el libro, esto es grafa nada más. O sea, esta es letra. Pero la idea cuando nosotros leemos el Apocalipsis es la grafa pasa a ser logos, o sea, el mensaje que está dentro de la Biblia. Pero nosotros lo que estamos haciendo no es solamente el mensaje, el logos, sino que pasamos al rema, a vivir esa palabra. Entonces ya la palabra ya tiene vida. O sea, nosotros ya tenemos vida dentro de la misma palabra. O sea, no solo es el grafa, sino que del grafa pasamos a logos y del logos pasamos al rema, que es el vivir la palabra. Y ese es el punto. Por eso que la Biblia, cuando leemos, dice, el que lea y entienda estas cosas y las viva, ¿me entiende? Bienaventurado. Entonces, cuando nosotros leemos, qué bueno que Dios nos ha permitido poder tener un programa en el cual nosotros podamos no decir, nosotros somos la crema de la nata de la leche, no, sino que abrir ese entendimiento a la gente para que vea que la Biblia tiene continuidad, es de seguir leyendo, no solo es de leer un pedazo y quedarse y querer interpretar ese pedazo. Siga leyendo, mi estimado, porque como dice el hermano, los 2 puntos, le dice, ok, ahora te voy a explicar esto que te acabo de decir.
Te lo voy a explicar con detalles. Y ese es el punto principal. Hermano Carlos, pero es bien importante ver el amor de Dios y cómo Dios cuida de los suyos, porque en estos mensajes de las 7 iglesias hay un poco de cada congregación que se está viviendo hoy en día. Y ese nos agarra la espada otra vez. Ay, por eso es que menciona no nos gusta a nosotros. Por eso es cuando dice que sale una espada con 2 filos. O sea, una espada de 2 filos quiere decir que lo va a herir. Si no lo va a herir de un lado, lo va a herir de otro. Lado, sí, exacto. Y esa es la palabra. Y es el amor de Dios con nosotros, las congregaciones, las iglesias, en todo el mundo. Sí, es que lastimosamente, hermano, eso es lo que la gente no quiere. O sea, ahora ya no quieren palabra, quieren mensaje. Por eso dice Pablo que en los postreros tiempos la gente tendrá comezón de oír. Entonces, traducido en nuestro lenguaje vernáculo, la gente va a tener la comezón de escuchar, pero no la verdad, no la palabra verdadera de Dios, la que va a llenar el alma, sino que ahora la que se quiere, la que llena las iglesias, valga la redundancia, los edificios. Terapia psicológica. Es psicología, es lo que la gente quiere. Entonces, y la palabra dice, no, a mí hábleme suave, hermano, porque yo entiendo, a mí no me griten. No, si es que no se trata de gritar. La palabra del Señor, cuando se le da verdaderamente como debe de ser, algo va a raspar en nosotros. Sí. Amén. Perfecto. Entonces ya estamos ya con la introducción. Entramos entonces a las 7, a las 7 iglesias, hermano Ever. Entramos con los primeros 3 iglesias del capítulo 2 de Apocalipsis. Entramos, hermano. Usted, es un tiempo. Amén. Bueno, vamos a hablar entonces, ¿verdad? Las cosas que el Señor le mostró a Juan acá. En el versículo 20, antes de entrar al capítulo 2, ¿verdad? Hablábamos de lo que el Señor le muestra y le habla de lo que es. Le habla de las 7 estrellas y le habla de los 7 candeleros. Entonces, cuando le habla de las 7 estrellas, ¿verdad? Le está hablando entonces de los ángeles de la iglesia, o sea, del liderazgo, del pastor. Y, ¿verdad? Obviamente, los 7 candeleros, que significa las 7 iglesias. Ahora, cuando el Señor empieza a escribir a Éfeso, ¿verdad? Nosotros, cuando hemos estudiado y lo que hemos visto a través de Éfeso, de lo que significaba la ciudad de Éfeso, lo que ahí sucedió, ¿no? Tenemos que remontarnos a los tiempos, ¿verdad? En estos tiempos había pasado hace unos años en cuanto el apóstol Pablo había estado en estos lugares, luchando, ¿verdad? Contra idolatría, contra paganismo, con muchas cosas llenas de maldad. Había de todo. Era un peligro que había ahí tan grande porque nunca en ningún lugar el apóstol Pablo se quedó más tiempo que en este lugar de Éfeso. ¿Verdad? Que él estuvo aproximadamente unos 3 años. En los demás lugares no, ¿verdad? Rapidito él venía, instruía, levantaba y la gente agarraba el consejo y luego él se iba para otro lado que tenía necesidad. Pero, ¿verdad? De ninguna manera él se iba a quedar en un lugar solo por quedarse, como estuvo en Éfeso. ¿Verdad? Estuvo luchando, la gente se estuvo convirtiendo, era un lugar donde sacrificaban muchas cosas para, ¿verdad? La diosa Artemisa, era un centro de negocio por las figuras que ellos vendían, idolatría, muchos brujos, ¿verdad? Porque nos habla de que muchos quemaron en los libros, ¿verdad? De magia que ellos tenían en esos tiempos. Entonces el apóstol Pablo se va de ahí, ¿verdad? No porque él quiso, sino porque al final ya era tanto, ¿verdad? Ya él había hecho un buen trabajo, él ya tenía una simiente, ya tenía algo establecido y ya pues los que tenían ese negocio ya estaban enojados. Y ya prácticamente, ¿verdad? Trataron de matarlo y ya era el momento de ir. Pero Pablo nunca dejó esta iglesia sola. Pablo mandó a Timoteo a este lugar. Alguien que él, ¿verdad? Tenía mucho precio, que lo veía como un hijo. Y ahí estuvo Timoteo liderando esta iglesia, liderando este grupo, lo preparó y lo estuvo ahí. O sea, era una ciudad perdida, pero siempre, ¿verdad? Tenía esto, que tenía este personaje. ¿Por qué? Por el área en que se movía, ¿no? Era un lugar, ¿verdad? Bastante turístico, un lugar que era bastante transitado, ¿verdad? En cuanto la gente venía de Roma, pasaba por ahí también a darse su vuelta. Y el que vive pues a la orilla de las playas del mar sabe cómo es la vida ahí. Era un desorden. Y lo que se vivía ahí, ni hablar. Pero, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Empieza a escribirle la carta a la iglesia de Éfeso y le dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso.
Y luego Cristo se presenta, ¿verdad? Y dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. O sea, Cristo presentándose de esta forma, ¿no? Él ya lo había dicho anteriormente en los versículos anteriores, pero él se presenta y dice, el que tiene las 7 estrellas, o sea, es él es el que está hablando, ¿verdad? Y le dice a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por mi nombre, y no has desmayado. ¿Verdad? Aquí hay algo importante, porque aquí nos habla a nosotros, ¿verdad?, de un grupo fiel, pero nos habla también acerca de unos que se hicieron llamar, ¿verdad?, o que hacían el papel, pero eran falsos apóstoles, o sea, eran falsos maestros, hacían falsas doctrinas y hacían falsas cosas, pero había un grupo que siempre estaba fiel ahí, estaba trabajando, tenía paciencia, ¿verdad? Quizá la tribulación que ellos llevaban era bastante fuerte, pero ellos no se estaban dando por vencidos porque estaban luchando, y nos damos cuenta nosotros de la guerra tan grande que han tenido, ¿verdad? O la guerra tan grande que tuvieron estos feligreses contra estas falsas doctrinas que se levantaron, pero ellos, ¿verdad?, dice que probaron que a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y ahí estaba el problema. O sea, estaba una lucha tan grande y tan fuerte, ¿verdad? Y ¿verdad?, era tanta la opresión que, ¿verdad?, ya estaban ellos prácticamente hasta sin fuerza, se podría decir de esta manera, porque le dice, ya has sufrido, ya has tenido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, ¿verdad? No llegó al punto de desmayarse, pero le dice algo, ¿verdad? Has luchado mucho, has estado, ¿verdad?, sufriendo, los has hallado mentirosos a estos hombres, ¿verdad? Los has confrontado, has hablado con ellos, has sufrido todo esto, ¿verdad? Pero más sin embargo le dice el Señor, ¿verdad?, que tiene algo contra ellos, que han dejado tu primer amor. Y ahí empieza, ¿verdad? O sea, era una iglesia, ¿verdad?, ha dejado su primer amor. No está diciendo que ha dejado el amor por completo, ¿no? O sea, tenían ese amor siempre, pero ya no era ese mismo amor ferviente como un principio. O sea, la circunstancia los estaba llevando, el movimiento, ¿verdad?, lo que hablamos, o sea, se veía ya normal las cosas que estaban pasando, y eso los estaba apagando, y eso los estaba ellos, ¿verdad?, poniendo un poquito sin ese amor tan ferviente como pelearon a un principio, como peleó el apóstol Pablo, como peleó, ¿verdad?, Aquila y Priscila, como dicen las hermanas, como pelearon en ese lugar, porque también ahí estuvieron un tiempo. Como peleó Timoteo, ¿verdad? Su primer amor estaba muriendo, ¿verdad?, pero el Señor le sigue recordando, y en el versículo 5 le dice, recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, y si no tuviera quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Y ve aquí lo tremendo, o sea, cuando el Señor le dice, quitaré tu candelero de su lugar, o sea, el candelero da luz, ¿verdad? El Señor le está diciendo, quitaré eso que está ahí, ¿verdad? O sea, símbolo del Espíritu Santo, o sea, no va a haber esa comunión en ellos, y eso sí era un peligro grande, ¿verdad? Que se quitara esa luz, es lo único que los estaba alumbrando a ellos. O sea, el Señor le dice, o sea, te arrepientes pronto. ¿Por qué? Nosotros nos damos cuenta, hermano, y esto sigue pasando hasta en estos tiempos, el hombre, ¿verdad?, que empieza a practicar lo malo, poco a poco se va apagando hasta que llega un punto donde la luz del Señor no está en la persona y empieza a cometer cualquier barbaridad. Sí. Entonces, de eso el Señor está reprendiendo a ellos. O sea, les está dando una alerta para que tengan cuidado. Porque si siguen practicando eso, su luz se va a apagar, y entonces ellos ya no van a tener, ¿verdad?, iluminación, no van a poder ver el camino. Ya no es la iglesia del Señor. Ya no. Está representando que un candelero es la iglesia y que el Espíritu Santo se mueve y se lo quitan, ya no es iglesia del Señor. Si sigue como grupo puede seguir, pero ya no es iglesia del Señor. Ya no es una iglesia del Señor. Por eso es que el Señor dijo, nadie tiene un candelero y lo pone abajo de la mesa, abajo de la cama.
sino que es para que alumbre. Entonces el candelero es para alumbrar, y eso es tipología del Espíritu, Él es el que alumbra No iba a en haber- medio de la oscuridad espiritual que hay en este mundo. Entonces, ¿Quién les iba a enseñar, verdad? Entonces, tratando de simplificar esto para que nosotros tengamos una idea, ¿verdad? De qué es lo que nos está hablando el Señor en esto, ¿verdad? Porque al leerlo en la carrera posiblemente pues no le vamos a entender, ¿verdad? No vamos a ver. Entonces el Señor vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido, ¿eh? Entonces, le está dando esa alerta, ¿verdad? Pero antes de eso le dice, ¿verdad? Que has dejado tu primer amor. O sea, vuelve a lo que tú estabas haciendo a un principio, antes de que esto, ¿verdad?, se quite por completo. Y eso es lo que, ¿verdad?, le estaba enseñando. Pero le dice en el 6, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. O sea, lo que estaba ahí adentro eran las obras de los nicolaitas. O sea, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de los nicolaitas hay mucho de lo que hablar, ¿verdad? En Pérgamo y en otras iglesias también habla acerca de eso, de los nicolaitas, la doctrina que ellos habían metido ahí. O sea, ¿verdad? El nicolaita, el pecado era normal para ellos. El desenfreno, ¿verdad?, era normal con ellos. Lo que era la concupiscencia del hombre era normal con ellos. Lo estaban queriendo meter dentro de la iglesia, dentro de la membresía. Pero esto tenían ellos, ¿verdad?, que aborrecían estas obras. O sea, todavía no estaban apagados por completo. El nicolaíta sacrificaba, oigan, el nicolaíta sacrificaba, dice, animales al César. Pero no lo quemaban todo, le quemaban una parte a los animales y el resto se lo comían. Entonces esos eran los sacrificados a los ídolos. Sí, eran idólatras. Eran idólatras, ¿verdad? Y eso lo comían ellos y querían que lo comieran todos. Pero, ¿verdad?, había un grupo, un remanente que entendía de que hacer esto no estaba correcto delante de Dios, y ellos hasta ese punto sí aborrecían estas prácticas, ¿verdad? Y por eso el Señor le dice, las cuales yo también aborrezco. Y luego le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios, ¿verdad? Y esto, cuando habla de este árbol de la vida, el cual está en el paraíso de Dios, no es muy mencionado en la Biblia. ¿Eh? Conocemos otro, ¿verdad?, que en el Génesis fue quitado, fue traspuesto en este lugar, del huerto del Edén, ¿verdad? En ese lugar que el Señor sabe dónde es. Y le dice, ¿verdad?, que el que venciere, o sea, tiene que sobreponerse, y aunque esté torcido, donde esté caminando, ¿verdad?, tiene que seguir luchando. Vuelve a tu primer amor y tú vas a tener una recompensa grande, ¿verdad? Ha sufrido, ¿verdad?, ha llorado con ellos, ¿verdad?, se ha metido mucho. Y eso, hermano, ¿verdad?, lo hemos visto nosotros a través de los tiempos, cómo se ha querido meter todas las cosas, ¿verdad? Pero cuando alguien, ¿verdad?, su luz no se ha apagado, la luz del Espíritu Santo está en él alumbrándole, ¿verdad? El Señor está ahí alumbrándole, ¿verdad? Hay una recompensa. Que aunque haya sufrimiento, que aunque haya dolor, que aunque haya lo que haya, ¿verdad?, el Espíritu del Señor va a estar ahí, ¿verdad? Y al que venciere le dará de comer de ese árbol de la vida. O sea, esa es la satisfacción grande, que hay un premio. Hay un punto, hermano, que a veces hay personas que son muy religiosas y dicen, no, es que la prueba no te puede botar. Pero uno hay que ponerse en los zapatos, hay que ponerse en los zapatos de la persona para ver qué tipo de prueba está pasando, porque a veces las pruebas, aunque la Biblia dice de que la prueba es para fortalecernos y llevarnos a un peldaño más alto, hay personas de que las pruebas son fuertes, hermano, y que lo pueden hacer decaer, y que para eso estamos nosotros, para dar fortaleza, ánimo al que está decaído. Entonces, pues, hermano, yo no sé si a usted le ha pasado que usted está en medio de una prueba y un hermano se le acerca para darle ánimo. Eso es como que recarga el espíritu. Y eso es lo que está diciendo, que hey, vuelve, o sea, es cierto, las pruebas te han apartado, las pruebas te tienen acongojado, pero acuérdate que el soporte soy yo, o sea, que puedes descansar en mí, porque por eso dice, yo soy la puerta. O sea, por eso cuando nosotros, el problema es que cuando nosotros estamos en medio de la prueba, hermano, la puerta no la vemos, y es Jesús. O sea, nosotros vemos todo el entorno, las dificultades que tenemos, pero la puerta ahí está. Y ese es el punto principal. Vamos a la puerta, porque la puerta, Él es la salida de cualquier problema, Él es. Y entonces Él es el consolador, y por eso es importante lo que el hermano decía. Vuelve a tu primer amor, volvamos a esa puerta de entrada donde nos perdimos. Amén. Entonces vemos nosotros, ¿verdad?, el mensaje, ¿verdad?, en una forma resumida y que podamos entender, amén. El que nos está viendo, pues, que, ¿verdad?, tiene mucho esto.
Pero nosotros estamos aquí dando, ¿verdad?, la idea principal o el centro o como quien dice la esencia de lo que el versículo nos está hablando para que tengamos luz nosotros de qué es lo que nos está hablando aquí, ¿verdad?, en cuanto a la iglesia de Éfeso. Amén. Amén. Es interesante, hermano, te hablas sobre los nicolaítas, porque Ireno en el siglo II, perdón, habla de que la palabra significaba, o lo que ellos habían escuchado, era de que este hombre fue el que se hizo apoderar de los 7 diáconos. Y la palabra literalmente decía, como usted dice usted, ellos sacrificaban animales y se comían parte de él, y lo que se comían y literalmente era el corazón, sangre, ¿verdad? Y usted ve esos ritos allá en África, incluso los mismos satánicos, los mismos que practican Eso es lo que practican es el sacrificar, pero el corazón lo sacan y ellos se lo comen. Eso se lo comen entre ellos. Se lo comen. Es interesante ese punto. Ahora también que era conquistador. Él siempre quiso tener el poder sobre todos. Era un poder como político. Correcto, o sea, él quería estar encima de todo. Entonces, ahí vamos, que quería ser autócrata. Él quería tener la autoridad sobre todos. Sobre todos. Interesante, hermano. Y dice, y tú no lo toleras. Sí. Ni tampoco yo, le dice Jesucristo. Y enseñaban su propia doctrina. Cómo poder perseverar involucrándose en todos los asuntos de un Estado y en la iglesia, en todo lo que se moviera, se encontraba un Nicolás. Y ese es el problema de que cuando no entendemos el tiempo, como está diciendo usted, el tiempo, acordémonos que es en la época donde los apóstoles están. Ya los apóstoles ya no están y la iglesia ha quedado ya solamente con las cartas paulinas o las cartas universales. Y la advertencia va para ellos. O sea, permanezcan donde están y no olviden sus primeras obras. Porque tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor? El fervor por predicar, el fervor por la obra, por Jesucristo. No, y aquí ¿verdad? El Señor les muestra a ellos su flaqueza, ¿verdad? Porque les dice, mira, aquí está el fallo. Pero no solo les da el fallo, también les dice, pero ¿sabes qué? Tienes esto, aborreces lo que los nicolaitas hacen, ¿verdad? Le da lo que él no le gusta, ¿verdad? De ellos, pero también le da lo que les gusta, que aborrecen esas obras perversas y malvadas, que quizás muchos ya los habían arrastrado, y es por eso que él tiene que interceder y decirle, no, están actuando correcto, en esto no es así, pero en esto, ¿verdad? Tú estás bien, aborreces esto. Y es interesante, hermano, porque Cristo los toma, cuando dice que le daré el árbol de la vida, o sea, significa que no estaban todavía salvos. Es una iglesia en proceso. O sea, si me entiendo, es en proceso. Te daré de comer. Sí, te daré de comer. O sea, todavía ellos no habían nacido de nuevo. Ellos estaban siguiendo las enseñanzas de los apóstoles que acababan de ser decapitados, sacrificados, pero estaban solos ya. Sí, ya no había quien estaban solos. Y Juan esta carta la lleva a ellos. Cuando él sale de Patmos, se la lleva a ellos. Y está ahí jugando a finales del siglo I. Jugando ahí, ¿entiendes, Juan? Porque dicen, Josefo dice que cuando salió Juan de esta isla, dice que iba en todas las iglesias de Éfeso, fue a repartir esta enseñanza. Y él tuvo que haber dicho, ustedes son este tiempo. Porque yo sé que ahorita viene con Esmirna. Sí. Y ya la palabra de Dios ya es como ya personas ya maduras. O sea, es como que usted le quiere exigir a alguien cuando usted sabe que tiene muy pocos meses de haberse convertido a Cristo. Y que muchas personas critican al pueblo de Israel de una forma muy dura y no entienden que el pueblo de Israel saliendo de Egipto hasta que se estableció en el Sinaí fueron 3 meses. O quisieron un altar y todo, 3 meses estuvieron. Acaban de dejar a sus dioses. Y por eso Dios trata con ellos y ahí mismo los tiene 40 años, ahí mismo. En ese mismo lugar. Ahí purga el pueblo y les enseña. Pero a veces queremos exigir a las personas nuevas un nivel de espiritualidad alto. Y sabemos que todavía están luchando con toda su concupiscencia como nosotros lo seguimos haciendo. Sí. Pero quizás nosotros de una forma un poquito más madura. Y ellos todavía están viendo cómo alcanzar el regalo de la salvación. ¿Sí? Me quería solamente contar eso. Para entrar al otro lado. Respecto a la cuestión de los nicolaitas, la carta que Juan lleva a las iglesias está hablando de una realidad presente en ese momento. Correcto. Pero para aplicarla en nuestros tiempos,
lo único que se tiene que utilizar son las características de los nicolaitas. Ya no están los meros o los propios nicolaitas en nuestros tiempos, pero están las características de ellos, que hay personas que vienen con esas características dentro de las congregaciones. Y los siervos de Dios tienen que conocer esos nicolaitas. Es como la tipología o el simbolismo de Jezabel, vamos a llamar así. Más estamos en Sí. tira. Sí. Entonces vemos que muchas de esas características no está la persona, pero quedó escrita para poder identificar a alguien que tiene las mismas características dentro de Las mismas prácticas. Las mismas Ahora, prácticas. ahora, Esas no se perdieron. Ahora, este programa se llama Escudriñando la Verdad, ¿sí? Amén. Sí. Ahora, ¿cuáles serían estos sacrificios que estos hombres practicaban entonces y que se comían parte del cuerpo? Ayúdenme. Tendría que ser vista desde un punto de vista tipológico, porque tendría que ser espiritualizado. Y hoy ya no matan animales, ya sabemos nosotros. Es algo figurado. Es algo figurado, pero que actualmente está sucediendo dentro de las congregaciones. Por ejemplo, en el caso de la política, dentro de la congregación hay varias personas que se meten y son audaces en colocarse en puestos a través de las formas políticas que practicaban afuera, las practican dentro de la iglesia. O estrategias. Estrategias. Porque vaya, esa iglesia comienza con que dice que probó los apóstoles. O sea, ¿cuáles apóstoles? Ya no había. Y les menciona ahí a ellos, ustedes se han defendido de esta herejía de apostolado. Y en la actualidad nosotros vemos que esto está atestado de gente que se autodenomina apóstol. ¿Cómo recibiste el llamado de apostolado? ¿Cuándo viste a Jesús resucitado? ¿Cuándo anduviste con él y sus enseñanzas? O sea, sí, yo en la Biblia, no, pues yo también, entonces yo me autodenomino apóstol. No, entonces le habla de algo de que ya en ese tiempo ya la gente se colgaba de un nombre, y por eso es que Pablo dice para agarrar fama y ser reconocido, o sea, porque es un modus vivendum, o sea, la gente se autodenomina apóstol porque es una forma de vivir del evangelio y una forma de vivir holgada del evangelio, o sea, es decir, por eso es que la Biblia advierte de gente que para su vientre, o sea, son contumaces, es gente astuta, o sea, es decir, que hay gente que tiene facilidad de palabra para embaucar, y es lo que estábamos hablando, o sea, hay gente que tiene una facilidad de hablarle a las personas y embaucarlas, engañarlas. Y por eso es que dice que has peleado contra estas falsas herejías, y por eso es que después cuando le dice has peleado con esta falsa herejía, le hace mención de las prácticas que están dentro de la misma iglesia. Por eso es que los nicolaitas, según Hechos 6, es uno de los 7 apóstoles, uno de los 7 diáconos que se pervierte, y cuando habla de Nicolai, o sea, pueblo, Nicos, pueblo, habla de democracia, conquistador, aquel que conquista, pero habla de prácticas mundanas o seculares, por decirlo así. Entonces, aparentemente, este Nicolás, de los que se mencionan de los 7 diáconos, malinterpretó cuando dice que todos los alimentos han sido limpios y que todo nos es lícito comer, y de ahí comenzó una herejía y empieza a comer animales que para ese entonces no eran, eran prohibidos para los judíos, pero no para los gentiles. Pero él ya empieza a hacer herejías de esto y empieza a hacerle a la gente a observar que empiece a practicar, por ejemplo, comida que fue sacrificada a ídolos, y por eso es que Pablo dice, si te van a dar de comer, no preguntes a dónde, le digo, tú santifícalo y come, pero no, iba declarado, fue sacrificado aquí, pero vos comelo. Entonces Pablo dice, no, cuando alguien te lo declaro por la conciencia de aquel, no lo comas, no es porque tenga algo que ver la carne con lo sacrificado, no tiene nada que ver, si tú lo santificas, todo es de Dios, pero no lo comas por aquel que te lo dijo, para que él no vaya a creer que el engaño en el que él está viviendo. Y eso es lo que estaba dentro de los nicolaitas, o sea, había un engaño y hacían a la gente a comer de todo tipo de carne dentro de la iglesia, y eso es lo que le empieza a decir, mira, hay falsas herejías dentro que se están metiendo, y hay prácticas dentro de la iglesia que no son bíblicas, y esas son las recomendaciones. Por eso cuando nosotros leemos las 7 cartas, hermanos, la importancia de leer las 7 cartas es que hay prácticas dentro de nuestras iglesias que no deberían de estar ahí. Pues ese es el punto principal. Ellos son los nicolaitas. Exacto. Estamos de acuerdo, o sea, se han venido enseñando por tradición, o hemos venido arrastrando tradiciones, ¿verdad? Pero que son prácticas que están dentro. ¿Y cómo la cortamos? Y que hay unas que lo alimentan, por eso que no desaparecen. Y Jesús hace un grave énfasis en eso, dice, ustedes se enseñan por tradiciones y no por lo que está escrito. Ahora, pero estas prácticas siguen vigentes.
Sí, en las iglesias. dentro de la congregación. Y fíjense que hay pastores, discúlpeme la expresión, que voy a decirme a los pastores, siempre los pastores en la actualidad, creo que este espíritu se le está metiendo. No quieren ministerios de maestros, no quieren ministerios de evangelistas. Ellos quieren tener el poder. Sí. Este es el que no tiene la luz. Correcto. Esto es lo que Ya no se le quieren. apagó. O sencillamente no quieren a alguien que esté a su nivel. Sí. Porque no quieren que nadie le contradiga, porque como él dirige una congregación y él dirige la autoridad, todos quieren ser pastores, pero maestros nadie quiere ser. Pero lo que pasa, hermano, en este caso es que el hombre, ¿verdad?, quiere tener liderazgo sobre un pueblo ignorante. Entonces tenemos nicabolitas ahí. Ahí Sobre un pueblo ignorante. Y ese sí es el problema. Ahí están los ¿verdad? Nicolaitas. Porque entonces yo voy manipulando la ignorancia del otro y ahí ya no está el Señor ahí. No puedo mezclar a Dios en esa trampa. Donde está es el imposible. Espíritu de Dios hay libertad, pero de entendimiento. Ahora, lo que pasa es esto. Entonces, ¿cómo es que sus iglesias se llenan? Por la ignorancia de la gente. ¿Cómo han creído la verdad? Por la sed que sienten ellos, porque Sí. uno tiene ya incorporado adentro Ahí el entra. saber adorar a Dios. Ahí entra, amén. Yo creo que Dios en el amor, como quiera, las almas se siguen salvando. Y el trato que tiene Dios con ellos, dice, yo me encargo de ellos. Al final, Él va a decir, Él lo dice, yo me encargo de ellos. No, deja a los pastores, porque es que el Sí. punto es que hay gente que cree que por ser cristiano, por ser pastor, ya se libró del leñazo. O sea, de todas maneras soy salvo, ¿verdad? Pero puedo Pero por tener otra una parte, forma de vivir libre. Pero por otra parte, tenemos pastores que no. Que dicen, no, ¿sabes qué? Quiero maestros que me vengan a instruir al pueblo. Exacto. Porque quiero que esta iglesia crezca pueblo tanto educado. como en crecimiento numérico, pero que también en sabiduría, Espiritual. en conocimiento, porque se le hace más fácil el trabajo a él. Sí. Y aparte de eso es parte de su amor, hermano. O sea, él ama, ese realmente ama a las ese almas, es el porque primer quiere- amor. Y Exacto. Ese es el primer amor, que no pierda tu primer amor, le da tu primer amor. La enseñanza lo que hace es que lo lleva a la madurez espiritual. Y eso es lo que muchos pastores buscan, que gente madura, que actúe de Sí, acuerdo a las los dos palabras. puntos. Sí, o sea, Los dos puntos. es que no solo uno, porque sería algo así burdo o tonto Hablando pensar que solo todos los pastores son de un corte. No, por eso estamos explicando de que hay de los dos. Hay gente que sí busca, hermano, Y- el conocimiento y el Es lo desarrollo que estamos espiritual. viendo en esta enseñanza que estamos dando hoy en día. Le está hablando al ángel, le está diciendo al ángel que es lo que equivale hoy en día, y siempre será el ángel, por supuesto, equivale hoy en día al encargado de las ovejas, al pastor, Al ese mensajero. es el mensajero, Sí. el que tiene que llevar el mensaje al pueblo. A ese le está hablando Jesucristo. Sí, Y esto está en directo. Apocalipsis, pueden leerlo. Sí. Yo sé que ya lo han leído. Pero sí hay hombres que entienden el mensaje de Dios, que es a ellos que le está hablando. Exacto. Por eso, pero hay que entender el lenguaje, porque hay quienes dicen, pues yo soy un ángel, yo puedo agarrar ángeles, puedo llamar ángeles. No, hay que entender el lenguaje del libro. Sí. O sea, ángel, ¿qué quiere decir? Mensajero. Exacto. O sea, por eso, ¿cómo? Entonces, por eso que Jesús le llama al ángel, o sea, a los mensajeros que yo he dejado ahí. El mensaje que están llevando. ¿Cuál es el mensaje que están llevando? ¿Está contaminado? Sí. ¿Hay nicolaitas? Hay Nicolás. ¿Hay algo ahí dentro que no es agradable? ¿Se están apartando del primer amor? Hay Jezabel. O sea, ¿sí me entiendes? Las Es que- advertencias. Es que sí, ese es el problema. Amén. De que hay algunos que quieren sacar a su pueblo de ignorancia, que no le importa el número, incluso no dependen de la iglesia. Exacto. O sea, ellos mismos tienen su trabajo y no ven la iglesia como un lucro. Como un modo vivendi. Ahora, el problema no es tanto eso, sino el que el problema es que están metiendo problemas con Dios. Exacto. Ese es el único Porque problema. están minimizando y grave. otros ministerios y ellos quieren tener siempre el poder. Y ese es el espíritu nacolita que está dentro de ellos. Sí. Siempre tener la autoridad y tener siempre la última palabra, en otras palabras. Y no hay un consenso. Hay concilios, permítame, hay concilios que le dan sus credenciales a los evangelistas y a los maestros y a los misioneros, los toman como estamos hablando en el ministerio apostólico y en el ministerio profético. Porque van y expanden, ¿verdad? El ministerio, son 5 En ese ministerios. sentido, sí. Amén, en ese sentido. En ese sentido. Ahora, ¿cómo mejorar esto? ¿Qué podemos hacer nosotros, hermanos, cuando estamos viviendo una época donde la mentalidad es el poder y es la autoridad? Yo tengo la última palabra. Pablo les hablaba a los de Corintio cuando se dividieron ellos en 4 grupos, que unos seguían a Apolo, otros a Pablo, otros a Pedro y otros a Jesús. Pablo les trajo a la conciencia de ellos y les preguntó, ¿quién fue el que murió por ustedes? Jesús. Cuando hay una división, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Entonces Cristo. les dice Primera Pablo a Corintios. ellos que tiene que llamarles carnales, porque no están haciendo las cosas del Espíritu, porque cuando alguien está peleando dentro de la iglesia,
todavía está en la carne. Cuando no entiende el evangelio, está en la carne y dice que tiene que darles leche en vez de darles comida sólida. Sí, ahora viene y le explica a él, les dice que uno sembró, otro regó, pero el crecimiento, lo da Dios. Entonces, cuando alguien no es Dios y está en la escala de ser humano, es igual a cualquiera del miembro de la iglesia, es igual. Es que eso es importante entender, que nosotros como cristianos, delante de Dios la tierra es plana. Claro, Dios ha dejado jerarquías, ¿verdad? Y nosotros nos regimos bajo esas jerarquías. Pero el que usted esté arriba no quiere decir que usted es más. La tierra es plana delante de Dios. Cuando de jerarquía es que usted tiene más compromiso delante de Dios. Ahí está. Y no que usted es el mandamás de todos, ahí no, sino que tiene mayor compromiso delante de Dios. No, por eso es ahí, hermano, porque hay pastores que apoyan el Instituto Bíblico, Sí. y mandan a sus miembros del Instituto Bíblico que se eduquen, y que, por ejemplo, nosotros no vamos a decir nombres, ¿verdad? Pero sí pertenecemos a una iglesia donde los líderes nos dan esta oportunidad de tener un programa así como este. Es importante aprovechar también la oportunidad que le dan a uno. Correcto. Y aprovecharla bien. Esa es la obra de Dios. Amén. Solo Esa Dios es puede hacer la eso. obra de Dios, donde se desarrollan los ministerios y donde se le puede ayudar al que no tiene conocimiento, llevándole el mensaje de salvación, un mensaje sano, una doctrina bien sana. Cuando nosotros estamos desarrollando los ministerios, estamos obedeciendo la voz de Dios, porque solamente Dios que puede llamar a un ministerio, no es ningún ser humano. Pero nosotros los seres humanos tenemos que apoyar el ministerio, es la diferencia, porque no tenemos potestad como poder delegar ministerios a nadie. Y en el caso de los pastores, ellos son administradores de las cosas espirituales de Dios. Poniéndolo de esta manera, ellos son los administradores de todos los ministerios que están dentro de esas congregaciones, que se estén ejecutando los dones del Espíritu en cada miembro que tiene el determinado don. Estar observándolo y supervisándolo para que se desarrolle el cuerpo de Cristo Jesús. Ese es el llamado del pastor. Estar observando toda la membresía y que se desarrolle. Y ubicarlo en su lugar. Ubicarlo en su lugar. En su lugar, porque una cosa es que ellos vean, pero usted dijo algo. No dijo pastor en singular, dijo pastores. Pastores. Porque la Biblia le menciona a usted que hay pastores, no pastor en una congregación. Cuando existe un pastor significa que hay autócratas. O sea, es un sistema o un gobierno autócrata. Sí. Cuando hay pastores es un sistema teocrático, porque él no tiene la última palabra. La tiene Dios. Esa es la diferencia. Es la diferencia, y pone a todos a su nivel. O sea, lo que pasa es que en la actualidad hay un temor. ¿Sabe cuál es el temor? Que este maestro me venga a decir cosas a mi congregación y que me deje a mí Y me vaya a bajar. abajo. El maestro que conoce a Jesucristo, que conoce la palabra de Dios, téngalo por seguro 100% que no se le va a pasar la mano. Exacto. Jamás le va a dañar. Jamás le va a dañar. Sí. Ahí, porque fíjense que nosotros cuando enseñamos homilética, por ejemplo, yo doy maestro de homilética, a nosotros se nos enseña y las leyes de homilética nos dicen que si usted lo invitan a predicar, predique a Cristo. Exacto. No predique dogmas y no predique doctrina, si no lo han llamado a hablar, ni de sí mismo tampoco. Ni de sí mismo. Testirrollos. Sí. Testiroid. ¿Sí? Entonces, porque eso nos enseña la homilética. Ahora, el pastor conoce sus ovejas. Él sabe cómo tratarlas. Él sabe cómo exhortarlas. Usted solamente va de visita. Es el trabajo de él. O sea, yo no puedo invitar al hermano Eber, al hermano Carlos, al hermano Girón, a que llegue a mi casa y que me va a decir, mira, eso que está, ese mueble que está puesto ahí, no me gusta. Quítalo de ahí y lo vas a poner a otro lado. No es mi trabajo hacerlo. Yo soy invitado. A mí solamente si me ofrece un vasito de agua o una sodita, yo me siento y me dicen, siéntate. Si no me estoy parado. Porque no es mi casa. Exacto. A nosotros nos mandan nada más a llevar el mensaje según lo que nos pide o la necesidad que el pastor ve que hay. Pero usted no va a ordenar nada, y ese es el temor que tiene. Ahora, Pero hay pastores que hasta tienen acondicionado el mensaje. O sea, yo me imagino que Pablo o Pedro o los apóstoles, cuando iban a predicar, no le preguntaban, ¿qué quieres que predique? Dios le va a dar el mensaje que usted necesita. Hay quienes llevan un mensaje reciclado, el mismo mensaje llevan a 7, 8, 10, 20 iglesias, el mismo mensaje, porque no han entendido que no es ese el punto. ¿Me entienden? Entonces, el punto es que hay pastores que se creen dueños de esa congregación, y no son dueños. Son servidores y consiervos al igual que los demás pastores alrededor. Y lo tocamos, hermano, cuando enseñamos la doctrina de la iglesia. Es muy importante que una congregación pertenezca a algo, pertenezca a un concilio, porque lo están monitoreando, lo están chequeando y no hay autoridad. Así se acuerda aquel como aquel que no dejaba entrar allá, que Juan menciona a uno que no dejaba entrar
a los que llegaban con el mensaje. En Tercera de Juan. Sí, entonces vemos de que realmente el pastor que ama a Dios, él en primer lugar se va a poner al nivel del maestro. Y ahí es que el maestro tiene que quedar de último. Dice apóstoles, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Lo deja de último. Sí. Pero todos tienen que aprender del maestro. Porque al pastor se le exige que fuera maestro para enseñar lo mismo. Primero tiene que ser maestro. Primero tiene que ser apóstol, apóstol en el sentido de misionero. Sí, o sea, expandir en el don. Sí, y luego maestro, porque ¿cómo puede pastorear a alguien que no tiene ovejas todavía? El misionero abre la obra, el maestro instruye esa obra que fue abierta. Y tiene que estar en la misma línea, hermano. Sí. Con el pastor. Todos tienen que estar en la misma línea. Después que se le tiene que poner pastor a esas ovejas, para que las ovejas se mantengan y ahí no se salgan del redil. Exacto. Entonces, ese espíritu licaonita está ahí. Sí. Ahora, el problema es, hermano, de que, ¿cuál es la función en sí del pastor entonces? Cuando tiene la autoridad en una iglesia y que él es el último, o el que dice, así digo yo y mando. Sí. Realmente es su función. Sí. Yo lo voy a decir en esta parte donde estamos hablando de los 7 espíritus de Dios. Para mí debe de haber 2 espíritus manifestándose dentro de todo siervo de Dios y de todo ministro de Dios, de todo pastor, que es el espíritu de temor a Jehová y el espíritu de Dios. Debe de estar dentro de ellos manifestando. Para que fluya en nosotros. Para que fluya en nosotros. No es que son individuales, no, pero son los que tienen que resaltar en la persona. La manifestación. Sí, son los que tienen que resaltar en la persona. Exacto. Porque amén. Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Mas los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y entonces, si no tiene temor a Jehová, no va a tener sabiduría para desarrollar todo el ministerio. Porque cuando Dios nos pone en nosotros estas verdades, estos conocimientos profundos, nosotros somos una bomba de tiempo que podemos echar a perder todo si no tenemos temor a Dios. Y ahí es donde salen las divisiones y salen las herejías. Y nosotros conocemos cuántas herejías hay hoy en día, porque no tuvieron temor a Jehová, tuvieron tanto conocimiento que se envanecieron y lo aplicaron mal sin sabiduría, porque no tuvieron temor a Jehová. Ahora, el temor a Jehová debe ser primero esa manifestación del Espíritu Santo en cada miembro y en cada ministro y en cada pastor. Debe de manifestarse dentro de ellos, pero es que debe manifestar internamente dentro de ellos, individualmente, para que lo demás fluya. Después la manifestación del Espíritu de conocimiento va a fluir, de consejo, de poder va a fluir automáticamente, porque tiene temor a Jehová de hacer las cosas. No se le va a pasar la mano. O sea, entonces vamos a decir, hermano Girón, que la persona que realmente está fluyendo en el Espíritu, lo primero que tiene que resaltar es el temor a Jehová. El temor a Jehová. El primero, o sea, usted va a entender, pues este hombre ama a Dios, sí, y entonces, por ende, los mismos ministerios se van a comenzar, el mismo misterio del Espíritu Santo en él, porque es un misterio. Es que un misterio eso queda como le dijera, calcado cuando Jesús llama a Pedro y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y aquel le dice, sí, Señor, te amo. Bueno. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Apacentar es saber dar el pasto necesario para el crecimiento. O se lo está tirando como pastor, entonces. Claro, entonces le dice apacienta, o sea, apacentar es de pasto. Da de comer buen alimento a mis, pero le dice a mis ovejas, pero le dice a los corderos, o sea, a los pequeños, pero después le dice pastorea a mis ovejas, o sea, sabe guiarlos a través de la enseñanza, a través de la enseñanza, o sea, de la pasto que les das, los vas a hacer crecer sanamente y entonces lo vas a poder tú guiar a un estado o a un crecimiento espiritual necesario. O sea, el trabajo del pastor es saber pastorear, es saber apacentar, saber dar el pasto, o sea, saber dar la palabra necesaria para el desarrollo de las personas y que estas personas pasen a ser un círculo de lo que Jesús dijo, de que enseñen para que estos puedan enseñar. O sea, cuando un pastor empieza a enseñar bien a un miembro, los recién que van llegando, ya el pastor ya no tiene ese lío de estar enseñando a cada uno de los nuevos que va llegando. Hay que instruir a los otros. Ya, exactamente. Entonces, ese es el trabajo. Entonces, esos son los ministerios que empiezan a enseñar, el pastor empieza a enseñar a los que ya tiene, estos empiezan a tener el crecimiento y ya los miembros se encargan de los nuevos que van llegando y ahí es donde viene el crecimiento tanto en grupo como espiritual y ese es el punto principal del pastoreado. La administración ministerial. Exactamente. Ahí es donde está, saber administrar los ministerios dentro de la iglesia
para el desarrollo del cuerpo de Cristo. Exacto. Pero hay algo ahí, hermano, que por ejemplo, ¿verdad? Yo hablaba con alguien en una ocasión y me decía, aquel que realmente sabe que Dios lo llamó a pastorear, me dice, aquí a esta congregación puede llegar cualquier persona que quiera venir. Me han dicho a mí, no recibas a aquel, no recibas a este otro, no recibas a este otro. Y me dice, yo no tengo temor porque el que me puso aquí fue Dios. Sí. Entonces, aquí pueden venir, dice. Pero yo no tengo miedo, yo estoy al frente porque a mí Dios me puso, Exacto. no me puso a ningún otro. Es que es un y aquí el Señor los va a restaurar y el Señor los ha restaurado muchos ahí. Amén. Es que, hermano, mire, es que no malinterpretamos de que no tiene que haber en un principio una cabecilla. Pero cuando ya comiencan los ministerios a fluir, hay que descansar. Yeah. Y comenzar que el Espíritu Santo obre en toda la iglesia. Porque cuando una persona entra, por ejemplo, un misionero, o sea, comienza y va a abrir una obra. O sea, va y trabaja en una obra, la abre. Solamente él está, y quizás su esposa y sus hijos. Él es el que hace todo. Es el que abre la puerta, el que canta, el que dirige, el que va a traer a los hermanos, hace todo. Pero cuando el Señor comienza a agregar personas, Él comienza a capacitarlos. Por eso está yendo el hermano. Primeramente que dice, apacienta mis corderos. Luego, pastorea mis ovejas. Entonces van creciendo. Pero esa es la función del pastor. Y no es la función del no es la función de que él va a tener toda la autoridad y no va a entender porque la palabra pastor viene de aconsejar, y viene de instruir, viene de conocer sus ovejas. Por eso la palabra dice que el buen pastor, cuando habla a sus ovejas, las ovejas le saben quién es su pastor, conocen su voz y ellas vienen, pues saben quién es. Sí, es que esa es la diferencia. El punto principal es este, hermano. Dios pone el pastor, pero fíjense lo importante que nosotros vemos que Dios tiene el control. Dios le empieza a agregar los pilares que necesita para el crecimiento de esa iglesia. Entonces el problema es que cuando el verdadero pastor es llamado, él entiende que Dios está levantando los pilares de esa congregación. Tiene sabiduría. O sea, tiene sabiduría y entonces él empieza a descansar en esos pilares que Dios le ha puesto. ¿Entiende? Y no tiene temor de ser rebasado por los demás, porque él entiende que hay confianza de parte de Dios. Pero aquel que siente que como que no está muy seguro que Dios lo llamó, nomás ve que va creciendo algo, pum, le pone el pie. Va creciendo, pum, le pone el pie y lo baja. Porque diga, no, dice, este me va a quitar el puesto y después va a tener más mando que yo. Entonces, porque no hay seguridad de él, de que Dios lo ha llamado, sino que tiene aquel temor de que, ¿será que este me va a quitar el hueso? Este es el espíritu. hay conciencia. ¿Me entiende? Hay consecuencias. Entonces, sí me entiende. Entonces, esa es la diferencia. Cuando el verdadero pastor es llamado, descansa en lo que Dios le ha puesto alrededor. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés en un principio se creyó que él era solo. Tuvo que llegar Jetro a decirle, hey, te vas a morir, bárbaro. Dios te ha puesto gente aquí, le dijo. De verdad, pon jefes de 1000, de 100, de 50, le dijo. Y entonces aquel empezó a descansar. Porque ya había gente sabia alrededor. Agarró el consejo. Porque Dios se los pone. Entonces, a los pastores Dios le ha puesto ahí. No lo usan, le pone el complemento. Exacto. Entonces eso es de él. Claro, porque Dios le pone lo que necesita. Y de eso se trata del mensaje a las 7 iglesias en el Apocalipsis. Estamos nosotros ligados a nuestros tiempos. No importa que haya sido escrito hace muchos años. Hay partes ahí dentro de cada iglesia, hay partes que se están viviendo dentro de las iglesias actuales. Ese es el punto. O sea, ver qué es lo que se vivió y cómo estamos nosotros en la actualidad. Yo creo, hermano, que interesante o sea, me interesa bastante cuando dice, has descuidado tu primer amor. Me interesa bastante, pero cuando el hermano menciona a Pedro, Jesucristo le dije, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y le quiero dar a esto por esta situación. Después regresa a la tercera vez y le dice, ¿me amas? Y ahí le dice que Pedro intercedió y comienza a decir, apacienta mis ovejas. Ya no le dice cordero, sino que le dice oveja. Y primero había dicho que era que los pastoreara. Significa que la oveja puede tener, por su naturaleza, altos y bajos, la oveja. Su deber es, cuando ya se siente que es oveja, pastorearla, pero puede bajar su nivel, entonces tiene que apacentarla. Sí, o sea, es diferente. Tiene una doble aplicación. Son dos acciones diferentes. El pastor tiene que tener el conocimiento de sus ovejas.
¿Cuál es Por su eso nivel digo, espiritual? porque él las conoce. Ajá, Entonces, entonces, él las claro. conoce. Un maestro Entonces, que venga de un concilio a querer enseñar no puede dirigirse a las ovejas de esa forma doctrinal, ni tampoco dogmática, a menos que el pastor le diga, mire, tengo problemas con esta doctrina, explíquemela por favor, pero él también se va a sentar ahí con usted, Claro. porque él también va a tener que aprender. Pero a la misma vez, cuando nosotros oímos la palabra cordero, son los hijos, son los tiernos, son los de leche. Por eso es que él dice que deseemos la leche no adulterada, porque el mismo Pedro dice más adelante que deseemos, dice, como ovejas la leche no adulterada. Entonces, cuando habla de corderos, habla de los hijos de las ovejas. Entonces, está hablando de un proceso desde que se comienza, desde que nacen en el cristianismo, los vas a apacentar hasta que llegue el momento que los vas a pastorear. Sí. O sea, ¿sí entiende el proceso del pastor? Llevar un proceso desde que alguien se convierte al Señor a llevarlo a un nivel espiritual en el cual ya son pilares dentro de la misma congregación. Amén, hermano, hemos avanzado, ya tenemos casi una hora y media. ¿Le seguimos o no sé, ustedes dirán? Faltan 5. Faltan 5 más. Pero tenemos más o menos la idea sobre por qué fue que fueron escritas las cartas. Y es importante 6. que nuestros amigos, nuestros hermanos que están observando la enseñanza, vayan tomando nota de que es bien importante que nosotros leamos estas partes de las cartas, que nos fijemos en las partes a unos, prácticamente los elogia a ciertos grupos pequeños, Sí. pero hay varios ángeles que están dentro ahí que no están cumpliendo la misión que Dios les puso, O sea, que serían los pastores. serían los pastores, y les dice qué es lo que deben hacer también. Es decir, Dios siempre avisa antes de mandar un juicio. No es que de una sola vez va a mandar el juicio porque estás pecando, no. Siempre hay un aviso, pero que si tú no lo haces, también le pones al otro lado qué es lo que va a pasar. Dios no es que está ahí. Una advertencia, o sea, Sí, una advertencia. es que Dios lo advierte a uno, o sea, por eso es que Dios no, debemos de entender la misericordia de Dios de esta manera, que Dios no le pegue el leñazo y después le explica cómo, por qué No. fue. ¿Verdad? Sino que Dios Él le explica dice, primero y después le pega, primero le ¿entiende? explica y después les pega. Nosotros como papás primero pegamos y mira, te pegué por esto y esto y esto a nuestros No, hijos. no, él advierte Pero Dios primero. no, Dios le dice, mira, Vas mal. si no haces caso y seguís por este camino, te va a ir en feria. Sí. ¿Verdad? Y ya después cuando le viene el leñazo de Dios, dice, te lo advertí. Te dije que si no te componías te iba a corregir. Entonces Dios es así, el amor de Dios, y nosotros no. Nosotros somos primero el leñazo y después te pegué por esto y esto y esto y esto. Porque nos gana la ira a nosotros y a Dios no le gana la ira. Dios tiene amor, dice que no nos paga de acuerdo a nuestras obras, sino que gran misericordia para con Y misericordia. nosotros. Sí, hermano, o sea, vamos 1 hora 30 minutos aproximadamente. Me gustaría tocar las demás iglesias, porque imagínense, solamente con Éfeso, cómo nos metimos, solamente con los nicabolitas. Faltan 6. Y vemos que Tendríamos que hacer otra. es importante, hermano, analizar. Imagínense, solo en una iglesia vemos de que se pierde el primer amor, se pierde el valor por lo que usted peleó, el valor por lo que usted dejó todo. Y después, no me importa. Sí. Y es una advertencia, pero esta persona que lo pierde significa que también está perdiendo también el derecho que él le dé ese regalo. Con un derecho que usted se gana, ¿con qué? Con la fidelidad que usted le tiene a él. Sí. Y el amor, y eso solamente el Espíritu lo entiende. Sí. Amén. Y vemos de que el ángel en sí son los pastores, son los que lidian, y él es el que tiene el problema. Porque el mensaje no va directamente a la iglesia. Quiero hacer La acotación. incluye, La incluye porque es el lugar, pero el mensaje pero va para el ángel. va específico al ángel. Al ángel, ¿quién sería el ángel? Es el líder. El líder. El que ha puesto ahí, que él que tiene que desempeñar la función de ir poniendo en grados cada nivel de cada persona. Es decir, este tiene don para predicar, este tiene don para enseñar, vamos a pulirlo, vamos a darle parte a esta persona porque predica, se desenvuelve bien, vamos a ponerlo a predicar. Vamos a poner a este en los niños, vamos a poner a este para que salga a las misiones, vamos a poner a este que vaya a las cárceles, vamos a poner a este que desempeñe todos los ministerios. Pero si él es autoritario y sacrifica y trae tradiciones y no le importa lo que la Biblia dice, sino que lo que la tradición dice o lo que le han enseñado mal y no quiere desaprenderse, no va a tener el árbol de la vida para él, no va a tener el fruto del árbol de la Y vida. gracias a Dios que está escrito y que lo tenemos hoy en día. Y Dios no deja nada escondido, siempre lo hace público. Porque lo mismo que está escrito aquí en estas cartas es de lo mismo que se va a hablar si Dios salva al siervo que va a salvar. Y es de lo mismo que lo va a acusar si no lo salva también. Porque dice lo que está escrito, porque acuérdense que en aquel día dice la Biblia que se han abierto 2 libros, uno el de obras y uno el de la vida. Pero es irónico, ¿verdad? Que abra después que abra el de la vida sabiendo que no hizo las obras. Sí. O sea, es como prueba, mira, esto, correcto. Es un cumplido, Es un cumplido, o sea, solamente justo, para que- sí, para que vea. Para O sea, que vea. no estás
en el libro de la vida porque tus obras fueron malas. Entonces, cuando la Biblia dice que se van a abrir los libros, se va a abrir la Biblia en primer lugar. En otra palabra, es la palabra. En primer lugar, se va a abrir la Biblia. En la Biblia está la forma en cómo debemos de vivir. Entonces, después que el libro, la Biblia, sea abierta delante de la persona o de nosotros, por decirlo así, viene el libro de las obras. ¿Qué fue lo que hiciste? Basado a este libro, aquí están tus obras. Entonces, y después le abren el libro de la vida. O sea, vamos a ver en el libro de la vida si por estas obras, que lo que está escrito aquí, pasaste. O por creer en Jesucristo. O por creer en Jesucristo. Entonces, ¿sí me entienden? Entonces, y ese es el punto que la gente y muchos pastores no tienen en contexto esto, y quizás por eso no tienen el temor de Dios, porque no han visualizado que tarde o temprano vamos a llegar a este instante. O sea, nosotros siempre vamos a llegar a la instancia que vamos a llegar a un tribunal. Nosotros, gracias a Dios, primeramente al Señor, esperando en Dios, vamos a estar en el tribunal de Cristo. Pero el que no llegue ahí... Pero como que no me reprochar, por eso, por lo mismo. O sea, aunque nosotros lleguemos al tribunal de Cristo, dice que nosotros vamos a ser juzgados por las buenas obras y por las malas que hicimos. Imagínense cómo es la misericordia de Dios, que vamos a llegar al cielo aún haciendo cosas malas, no deliberadamente, obviamente, porque el que hace las obras deliberadamente malas, ese no ha nacido de nuevo. Pero tanta es la misericordia de Dios que dice que nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo por las obras que hicimos, sean buenas o sean malas. Es decir, que cuando lleguemos al tribunal de Cristo, y esto mucha gente no lo visualiza, dice, vamos a llegar a la presencia del Señor. ¡Ay, qué lindo el Cordero! Ajá, digo yo, cuando me esté frente a la pureza de Dios y mi inmundicia y esté viéndole a los ojos al Maestro, yo voy a querer bajar la vista con mi inmundicia delante de Él, con mis obras. ¿Cuál fue el propósito? Con lo que hice? ¿Cuál fue el trasfondo de eso que hice? ¿Y por qué fue que murió Él? Exacto. Ahí va a ser lo triste, porque ahí es donde dice que nuestras obras van a ser pasadas por fuego y lleno y hojarasca, dice, se va a quemar. Sí. Y lo que verdaderamente hizo para el Señor es lo que va a quedar. Yo me imagino que muchos nos va a quedar poquito de todo lo que hemos hecho, de algunas cosas nos va a quedar poquito de todo lo que hemos hecho. Pero contar que esté ahí arriba. Esa es la gran diferencia, que con solo que lleguemos al tribunal de Cristo ya es ganancia, hermano. Pero que vamos a llegar allá, vamos a llegar, y ese es el punto principal. A mí me meto con Éfeso, estamos claros con Éfeso. Fue la primera instrucciones o fue el primer exhortación que le dio Jesucristo a ese ángel. Amén. Amén. Y queremos que ellos entendieron. Sí, ¿Por qué creo que ellos entendieron? Porque ya Esmirna, que es la que sigue, ya cambia. Sí. Ya no hay exhortación para ellos, sino que ya le dice, son las sufridas, entonces ellos cambiaron, o sea, según el tiempo, ¿no? Porque ya usted ve que es el tiempo. Cronológico vamos viendo el tiempo y vamos a llegar hasta esta era. Si Dios así lo permite. Así que, hermano, creo que no le podemos dar más hoy porque no vamos a estar aquí unas 4 o 5 horas y la gente, pues yo sé que es un poquito difícil para ellos, que están en su teléfono a veces viéndonos y muy difícil, pero tenemos tiempo, que Cristo no ha venido, así que tenemos para seguir predicando y enseñando. Amén, hermano, nos despedimos entonces. Amén. Le damos las gracias a Dios por este momento tan lindo. Cuando uno se involucra en escudriñar las Escrituras y en estar recibiendo bendición de Dios, pues el tiempo lo siente así rápido. Y es lo que ha pasado hoy en día. Que está tan delicioso el material que no quisiéramos dejarlo, pero así es la vida y tenemos que seguir adelante. Espero que hayan disfrutado de esta enseñanza y si hubieran preguntas, pues ustedes ya tienen el link ahí donde pueden unirse y llamar y preguntar por ciertas cosas que ustedes las ven bien interesantes. Amén. Donde quiera que esté, Dios les bendiga. Amén. Gracias, ¿verdad?, por su tiempo. La verdad que lo queremos aprovechar, ¿verdad? No queremos nosotros desperdiciar el tiempo de ustedes y es por eso, ¿no?, que esto es un manantial de brota y brota no para. Y pues tanto ustedes como nosotros pues somos edificados acá en este lugar y pues nos faltan estas 6 iglesias. No se pierda el desenlace, que va a estar muy bueno lo que viene, verdad, vamos a estar gozándonos y con la ayuda del Señor, pues si Él nos presta fuerza para estar aquí en la próxima. Así que, hermanos, Dios me les bendiga a todos ustedes, verdad, y sigamos siempre, verdad, peleando esta buena batalla. Amén. Amén, hermano. Amén, gloria al Señor, agradecidos con el Señor. Nosotros teníamos planeado un programa avanzar, pero el plan de Dios es otro, en el sentido de que no es que abandonemos el programa en el sentido que teníamos planeado, sino que en la misericordia de Dios nos paró ahí, porque es importante meditar en esto que está sucediendo y la advertencia que Dios nos hace. Eso es el amor de Dios
nos advierte de lo que estamos viviendo y que nos salgamos de estas costumbres que están arraigadas dentro de ciertas iglesias. No voy a llamar todas las iglesias, pero sí hay ciertas costumbres que están arraigadas dentro de las iglesias, y ese es el amor de Dios que nos advierte, nos habla a tiempo, fuera de tiempo, y con amor nos llama al arrepentimiento y que volvamos a ese primer amor. A las sendas antiguas. A las sendas antiguas. Y eso es lo importante, hermano, de que nosotros entendamos que el amor de Dios todavía está presente dentro de nosotros. Aún nos habla en tiempos de cual Dios quiere bendecirnos y nos habla a través de su palabra. Y quizás por eso fue que no pudimos avanzar más en el programa, pero esperando que sea de bendición, haya sido de bendición, lo ha sido para nosotros, y que para una próxima ocasión pues podamos continuar con el tema que tenemos, porque hay mucho todavía que darle a las iglesias, hermano. Amén. Amén, hermano, recuerden, estamos en nuestra tercera temporada, estamos hablando acerca del Apocalipsis, amén, lo vamos a llevar, lo vamos a ver exegéticamente, y hoy nos atrasó los nicolaítas, nos quedamos con Éfeso, amén, pero hay que explicarlo bien, no tenemos todo el tiempo, aquí no nos apaga el switch, como dice nuestro pastor, tenemos la bendición que tenemos el tiempo. Amén. Yo les recuerdo a ustedes, ¿quiénes son estos 4 personajes que están al frente? Pues les voy a decir, somos personas humildes, que no somos doctores, no somos catedráticos de universidades, somos simples amantes de la verdad, somos maestros de instituto bíblico, donde amamos lo que hacemos, donde el Señor también a nosotros nos ha dado ese discernimiento y esa espíritu de sabiduría, por decir así, para poder escudriñar su verdad. Es su verdad que estamos hablando, amén, y traérsela a usted de un lenguaje sencillo, amén, que usted lo pueda entender, amén. Así que recuerde, estamos en Facebook, en YouTube, muy pronto estamos trabajando en la página web para que usted pueda tener el material que nosotros estamos haciendo aquí en vivo, en video, pero también que lo vamos a tener escrito. Amén. Todas las clases que damos en el Instituto Bíblico vamos a tenerlo textualmente ahí. Así que para que sea de edificación para usted. También estamos esperando a los hermanos de misiones, amén, que se decidan para que podamos poder traer también un programa de misiones, ver cómo están los misioneros en el campo, cómo son perseguidos, qué limitaciones tienen, pero también qué gozoso es cuando un alma se convierte. Amén. Cómo ellos trabajan y cuál es el fruto del esfuerzo, tanto como suyo, como mío y como de ellos. Así que estamos trabajando en esos programas. Muy pronto vendrán. Así que fue un placer. Dios me le bendiga.